Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes para todos. Antes de continuar con la reflexión bíblica, quedamos en la caída de Jerusalén, la dolorosísima caída de Jerusalén, narrada en el libro del profeta Jeremías. Quiero que recontextualicemos el sentido de las reflexiones que venimos haciendo. Bien sea por los audios que se han compartido desde hace ya casi 6 años, bien sean por los audios convertidos en videos que se han subido a este canal, nos hemos estado acercando al texto bíblico con una manera sumamente respetuosa y de fe. Y quiero explicar la naturaleza de estas reflexiones y la orientación, podría decirse, no solo de este canal, sino de las mismas. Hace unos años, no porque yo lo buscara, sino porque Dios así lo quiso, y así lo tenía para mí planeado, estoy seguro. Él me concedió la gracia de acercarme al estudio académico, juicioso y disciplinado, profundo de su palabra, con la suerte de hacerlo aconfesionalmente, es decir, no desde la postura de ninguna iglesia particular o desde lo que alguna denominación pretenda interpretar de las Sagradas Escrituras, sino del texto como tal. Dios me concedió estudiar en una institución de educación superior y con unos maestros admirables para conocer su palabra y sobre todo para atrevernos a acercarnos a preguntarle a su palabra qué quiere de nosotros y de nuestras vidas. Y no a preguntarle a su palabra en las versiones que hoy tenemos y que compramos en la librería de la esquina. A preguntarle a su palabra tratando de estar lo más cercanos a lo que seguramente realmente escribieron los escritores sagrados, basándonos en la versión stuttgartensia como reconstrucción de lo que debió ser el texto hebreo antiguo para el Antiguo Testamento, y de la Novum Testamentum Grece o New Greek Testament para el Nuevo Testamento, buscando el idioma original. Y cuando hayan preguntas sobre el idioma, preguntando no entrando al buscador de moda en internet, sino con diccionario bíblico, como deberíamos abordar la palabra de Dios. A veces me parece que en la soberbia de estos nuevos cristianismos, con ínfulas de que sabemos mucho y nos las damos, nos acercamos a la Biblia como si fuera una revista que yo conozco de pío a pao. Nunca conoceremos con nuestra pequeña mente, y menos con soberbia, el misterio de la revelación que Dios nos ha dado en su palabra y en plenitud en Cristo nuestro Salvador. Conocer así la Biblia me permitió respetuosamente, pero también de manera decidida, tomar distancia de las instituciones religiosas, de un cristianismo tradicional, dormido, diría yo, en prácticas y tradiciones milenarias y de siglos, muchas de ellas, hay que decirlo, sin verdadero asimiento bíblico e incluso contradiciendo el consenso de la enseñanza bíblica como tal. Peor aún, sobre todo ahora, varias prácticas rituales y enseñanzas salidas incluso no de los pastores, sino de un pueblo sin formación teológica ni bíblica, que con todo respeto, hay que decirlo, más huele a hechicería y a superstición. Revelaciones privadas, promovidas como verdad salvífica y practicadas con recelo, cuando ni la Biblia se conoce. No son las prácticas de los hombres, sino la palabra de Dios. Y en la palabra, aquel que es la palabra. Como diría Jerónimo de Estridón, padre de la iglesia primitiva,
Quien conoce las Escrituras conoce a Cristo, y quien desconoce la Escritura seguramente desconoce el verdadero Cristo. Quiso Dios también que me acercara a iglesias reformadas que con ínfulas de verdad señalaban así incisivamente a la iglesia de Roma en sus prácticas. Y menciono sobre todo a la iglesia de Roma, pues porque es la iglesia histórica de nuestro contexto latinoamericano y de aquí, de Colombia. Pero ese mismo estudio bíblico que me permitió descubrir lo que no estaba bien en el cristianismo tradicional, me mostró a gritos el gran peligro que hay ahora en el cristianismo reformado y sobre todo, perdónenme, pero también tengo que ser honesto, en no pocas iglesias de tipo neopentecostal y carismático. Un evangelio de la prosperidad que ha centrado la fe y la búsqueda del hombre en los bienes que da Dios y no en el Dios que da los bienes. Mentes y corazones caprichosos que creen que Dios es como el papá rico que todo lo da. Mejor no digo más, porque el celo me mueve. Que sea la Biblia quien les juzgue. Por ello, quise acercarme a la Biblia, repito, no desde las denominaciones y las interpretaciones y doctrinas que ellas tengan. No encontrarán, como seguramente les ha pasado a los que han visto el video o oído la reflexión sobre aquel pasaje del libro segundo de los Macabeos, uno de los libros deuterocanónicos, no aceptados sino únicamente por el cristianismo tradicional, más no por el cristianismo reformado, por cuestiones de su origen geográfico y lexical y de idioma, sobre si Dios perdonaba pecados después de la muerte o no. Allí no encontraron que yo transmitiera la enseñanza de la iglesia de Roma. Nos ceñimos al texto. No encontrarán tampoco que yo haga eco de las enseñanzas de los nuevos cristianismos reformados o protestantes, como se les conoce desde las ciencias sociales. No. Nos centramos en el texto tal y como está, preguntándole al mismo texto, cuidándonos profundamente de interpretar. Siempre la interpretación trae un riesgo y es creer que lo que yo entendí, eso es. ¿Y yo cómo sé que realmente eso quería decir el autor sagrado en determinado pasaje? Solo Dios nos lo dirá. Por eso, este deseo y esfuerzo mío por acercarnos a la Biblia de manera humilde y con cuidado, con el máximo respeto que merece. No es cualquier libro, es la Biblia. Sí es un texto que por haber sido escrito por los hombres y pasado a lo largo de la historia por las manos de los hombres, ha quedado, lamentablemente, pero hasta de eso se vale Dios, untado con la imperfección de los hombres. Pero como tal, el texto bíblico transmite lo que Dios quiso que se nos transmitiera, a pesar de la imperfección de quienes lo escribieron, lo recopilaron, lo tradujeron y nos lo trajeron hasta nuestros días. Por eso, si tenemos duda de algún pasaje, recurrimos al diccionario bíblico para saber exactamente qué quería decir en aquel tiempo y en los contextos culturales, históricos y geográficos, lexicales de aquel entonces, esa palabra, dicha expresión, tal frase. Quiero que quede claro para todos, este no es un canal, ni estas reflexiones bíblicas son eco de posturas de iglesias. Respeto las iglesias. Y estoy seguro, y así lo he hecho, desde el texto bíblico analizado tal cual lo hemos abordado, Dios aplaude y anima todos los aciertos de las comunidades eclesiales.
pero también jala las orejas. Y a veces pareciera que es necesario hacerlo más que felicitar por todos los errores que hoy se cometen desde las iglesias. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ay Dios mío, todo aquel que quiera reflexionar en estos audios o en estos videos sobre la palabra de Dios, encontrarán un acercamiento humilde y desde lo que pues este humilde servidor es solo un montoncito de barro, lleno de falencias, luchas y carencias, pero de búsquedas sinceras y profundas, tratando de conocer el texto tal cual deberíamos conocerlo. Dios nos conceda la gracia de ver en su palabra lo que ella es: lámpara para nuestros pasos, luz para las personas y las iglesias de nuestros días, llamado urgente a retomar el camino correcto de las doctrinas bíblicas y no de un poconón de cosas que hoy se enseñan por doquier. Pidámosle a Dios que nos conceda a todos nosotros los que nos acercamos a la Biblia la gracia de conocerla con respeto, con humildad, y así acogerla y tratar de ponerla en obra. Y que nos conceda también la gracia de hacer de este pequeño instrumento, de estas reflexiones, obra buena para el reino. Quiera Dios que con esta pequeña empresa, si se quiere decirlo así, de transmitir la palabra de Dios de una manera respetuosa, sincera y sin arandelas, algo bueno se puede hacer. Que Dios nos ilumine a todos, que Dios me ilumine, para que desde lo poco que soy pueda seguirles transmitiendo lo que Él gratis me dio para darlo siempre gratis. Dios nos bendiga y que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.